Bien, siguiendo con el punto 4, otras formas de financiarse que tiene las empresas en el mercado es a través de lo que es el instrumento de la securitización, en particular lo que es el fideicomiso financiero. Se dice que es una tercer vía que tienen las empresas, que sale de la emisión de acciones por un lado y de la emisión de deuda, por ejemplo, a través de las obligaciones negociables por el otro. A la securitización se la define como un mecanismo financiero que permite movilizar carteras de crédito relativamente ilíquidos por medio de un vehículo legal a través de la creación, emisión y colocación en el mercado de capitales de títulos valores respaldados por el propio conjunto de activos que le dio origen. En definitiva, son la posibilidad de transmitir activos ilíquidos al fiduciario, al fideicomiso, para formar lo que es el patrimonio fideicomitido, y a través de la venta de valores negociables que va a ser el fiduciario a distintos inversores, poder el fiduciante hacerse de fondos líquidos. Entonces, en definitiva, está reemplazando activos ilíquidos que van a servir de garantía al fideicomiso por fondos líquidos que van a ingresar por el aporte que hacen los inversores. El fideicomiso financiero está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación y fue modificado en algunos artículos por la Ley 27.440, que es la ley que modifica el mercado de capitales, pero como ya hemos dicho, modifica otras leyes también vinculadas al mercado de capitales, como pasa también con el Código Civil y Comercial en lo que tiene que ver con el fideicomiso financiero. Se define al fideicomiso financiero como un contrato de fideicomiso en el cual el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada por el organismo de contralor de los mercados de valores para actuar como fiduciario financiero, y beneficiarios son los titulares de los valores garantizados con los bienes transmitidos. Sí, acá en definitiva menciona dos de las figuras esenciales, que son el fiduciario y los beneficiarios. Lo que tenemos que tener en claro es que quien es el organismo de contralor de los mercados de valores, que como ustedes saben es la Comisión Nacional de Valores, va a ser quien lleve el registro a los que se le permite ser fiduciarios de los fideicomisos financieros. Entonces, para repasar las partes, ¿quién es el fiduciante? Es la empresa que busca financiamiento en el mercado de capitales. Es quien va a volcar sus activos ilíquidos para que se transmitan al fideicomiso y sirvan de garantía justamente y como lo que se denomina el patrimonio fideicomitido. ¿Quién es fiduciario? Es una entidad especializada que cumple el rol de administrar los bienes o activos que el fiduciario transmite. Después vamos a ver quién puede ser fiduciario, que ya algo veíamos en la definición. Y finalmente los beneficiarios, ¿quiénes son? Los inversores, que compran los valores negociables emitidos por el fiduciario financiero y van a recibir los derechos económicos que surgen. Vamos a ver que pueden ser una renta fija, un interés, o puede ser una renta variable en el caso de que participe en lo que es un fideicomiso, por ejemplo, de inversión. Esto tiene que ver con que están los fideicomisos, podemos decir fideicomisos de deuda. Acá, ¿qué hacen los inversores? Le prestan plata al fideicomiso, es como una obligación negociable, y el fideicomiso se obliga en determinado plazo a devolverle el capital más un interés. Acá se emiten lo que se llaman valores representativos de deuda. Es en definitiva una otra forma que tienen las empresas de emitir deuda a través del fideicomiso financiero. Y después tenemos el fideicomiso de inversión. En el caso que haya proyectos de inversión, acá los inversores no van a tener una renta fija, van a acompañar ese proyecto y van a ir de la mano de los resultados de ese proyecto. Obviamente, si el proyecto tiene utilidades, los inversores van a estar de alguna forma acompañando y adheridos a esas utilidades. Y después hay otro tipo de fideicomiso donde acá lo que se transmite, el fiduciante transmite al fiduciario, son créditos a cobrar. Son justamente un activo ilíquido, como pueden ser los créditos a cobrar, el fiduciario los administra y los inversores compran esa forma de esos créditos, de alguna forma. El fiduciante se hace de los fondos líquidos, obviamente por un monto menor a esos créditos a cobrar que transmitió el fiduciario, y llegado el momento los beneficiarios cobrarán el capital más una ganancia que tiene que ver con el plus por el crédito a cobrar
de acuerdo a lo que se haya acordado con el fiduciario. Una característica que tienen generalmente en cualquiera de sus variantes los fideicomisos financieros es que no se negocian por lo general en el mercado secundario, como puede pasar con otro tipo de valores negociables como son las acciones, que permanentemente se negocian en este tipo de mercado. Acá por lo general los inversores suelen esperar o bien cobrarle el interés o bien cobrar las ganancias por el proyecto de inversión en las que participan. Decía que quienes pueden ser fiduciarios conforme al 1673, las entidades financieras o aquellas sociedades que se encuentran inscritas en el registro de fiduciarios financieros que autoriza la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué es el patrimonio fideicomitido? Esto no se diferencia mucho de lo que es la figura del fideicomiso en general. Son los activos cedidos por el fiduciante, son esos activos ilíquidos que sirven de garantía, se mantienen ajenos tanto al fiduciante como al fiduciario y fundamentalmente a los acreedores del fiduciante y del fiduciario, que no pueden atacar ese patrimonio fideicomitido. El artículo 1692 del Código Civil fue modificado por el artículo 202 de la Ley 27.440, que establece dos cuestiones. Por un lado, que no va a regir el plazo de 30 años, plazo máximo que rige para los fideicomisos en general, para el fideicomiso financiero que haga oferta pública de sus títulos valores que tengan por objeto la titularización de garantías hipotecarias u otros instrumentos asimilables. Y para este tipo de instrumentos con esta garantía hipotecaria u otros instrumentos similares, no va a regir el plazo máximo de 30 años que rige para el resto de los fideicomisos. Y otra cuestión importante, modificada también por la 27440, es que no hace falta la inscripción en el registro, sino que es suficiente con la autorización de la oferta pública de los fideicomisos que hace la Comisión Nacional de Valores. Bien, otro instrumento importante que está en el punto 4 tiene que ver con esto de la prefinanciación de la oferta pública, la figura del underwriting. Esto ya lo hemos visto a lo largo del desarrollo de esta unidad, y se da cuando, por ejemplo, yo emito acciones, la empresa emite acciones para financiarse, para conseguir fondos en el mercado de capitales, la Comisión Nacional de Valores la autoriza y ahí recurre a la figura del ente colocador, al agente colocador. Sin embargo, tengo la variante de poder acudir a esta figura, al underwriting, que es una entidad financiera que me prefinancia la colocación, me anticipa los fondos, luego se obliga obviamente a la colocación, pero me anticipa los fondos. Y yo como empresa que emití las acciones me hago mucho más rápido a través de esta figura de los fondos por la venta de las acciones. Acá hay obligaciones que delinean un poco esta figura, obligaciones del emisor, obligaciones que son de la empresa que emite las acciones. ¿Cuáles son? Emitir los títulos, cumplir con los requisitos de oferta pública y cotización, transferir los títulos al precio convenido y obviamente pagarle las comisiones acordadas más los gastos. Y después tenemos las obligaciones del underwriting, que es prefinanciar la emisión, colocar a los títulos en el mercado en el plazo convenido y obviamente también brindar asesoramiento a la empresa emisora. Bien, y finalmente la otra figura, otra forma que tienen las empresas de financiarse en el mercado de capitales es lo que se denomina la negociación de cheques de pago diferido. Esto es la posibilidad que tienen las empresas, generalmente se utiliza mucho las pymes, de descontar cheques que reciben en el mercado de capitales. Algunas cuestiones importantes, los cheques, acuérdense que tienen un plazo máximo de 360 días. Entonces lo que esto le permite es, si se dan un cheque, por ejemplo, a 6 meses, de adelantar su cobro. Hay dos formas, hay más en realidad, pero vamos a ver dos formas de que funciona el cheque de pago diferido en el mercado de capitales. Lo que se llama el cheque avalado. Este tiene la característica que está avalado este cheque de pago diferido por una sociedad de garantía recíproca, que le va a dar el aval a las pymes para que la pyme pueda salir al mercado de capitales a conseguir crédito. Obviamente lo que va a hacer la sociedad de garantía recíproca, lo primero que va a hacer es cotizar ese cheque para darle un valor y luego darle el aval a la pyme, y también le va a solicitar obviamente a la pyme una contragarantía para darle ese aval.
Entonces la pyme que recibe un cheque a 6 meses, por ejemplo, en vez de esperar esos 6 meses, tiene la posibilidad de descontarlo en el mercado de capitales a través de esta figura del cheque avalado. La pyme le va a permitir llevarse el dinero anticipadamente. Obviamente no se va a llevar la totalidad de ese valor del cheque, sino que se va a llevar un monto menor, porque tiene que pagar, obviamente, descontar el interés que le va a pagar el inversor que lo compra y, por supuesto, los gastos, la comisión y los gastos que se le paga a la sociedad de garantía recíproca. Y lo importante acá es que si el cheque al vencimiento no se llega a pagar, quien sale a cubrir es la sociedad de garantía de recíproca que deposita el monto. Y la otra forma es el cheque patrocinado. El cheque patrocinado, acá quienes pueden acudir a esto son las sociedades comerciales, cooperativas, sociedades civiles, mutuales, fundaciones, el Estado. Acá estos mismos sujetos son los que emiten, son los libradores del cheque, y le solicitan al mercado que justamente que se le cotice y que le permita financiar a terceros, para que con un cheque yo le voy a pagar a un proveedor, lo introduzco en el mercado de capitales y permito que ese cheque que yo le iba a pagar a 4 meses, el mercado se lo pague a ese proveedor anticipadamente. Obviamente también se le va a pagar a un monto menor, porque se le va a descontar, por supuesto, los intereses por ese pago anticipado. Entonces, ¿quién es el que patrocina? ¿Por qué se llama patrocinado? Es el propio librador. El librador del cheque es quien patrocina y va a fomentar el descuento de su propio cheque, facilitando el acceso a financiamiento. ¿Para quién? Para sus proveedores. Es decir, yo soy librador, yo patrocino y permito que mis proveedores accedan a esta forma de financiamiento y se le anticipe el pago de ese cheque. Esto también es una figura bastante utilizada. Bueno, con esto terminamos el desarrollo del punto 4 de la unidad número 9.